evoluciones que te hacían, que no tenías que tomar la decisión de jugar, repetir pases, sino jugar con el medio centro. Por ejemplo, al central tienes que jugar con el medio centro, pero al ser tan lenta la grama, como que uno dice, "Fue pucha, si no ejecutabas bien el pase, se te iba a quedar". Sí, ahí por suerte es que yo tengo una técnica la puta, pues, pero era muy Tocaba barraco, darle mano. tocaba darle un repaso. Aquí. El duende sí es falso, mano, vea. Weón, no. Paso flaco. Masticate esta, hombre. Ya no como más porque es que, ¿Y qué es eso? uy, parce, es que unas macadamias endulzadas con panela, qué chimba, weón. Uy, suena bien. Pero me retumba por acá. Sí, ahorita está igual. Nada de cuadro, flaco. No, antes armé la mesa hoy. Me llegó hoy la mesa y armé eso de una para poder grabar la disidencia. No, ¿qué ¿Viste, piensas del flaco, sofá de Diego? ¿Te gustó? Yo pensé que era la camisa, weón. Ya después, ya después cuando la acerco, está con busca problemas, entonces ya... Es que busca problema. Hay algo que es difícil y es que la mayoría de dueños y presidentes y directivos del fútbol colombiano, ellos creen que sí saben de fútbol y ellos creen que esos informes sí les da a ellos para, como están en el lenguaje que se maneja normalmente, entonces sí piensan que tiene información para evaluar. Sí, yo creo que Pero ese es es que el punto, o sea, esa es la complejidad del fútbol, weón. Todo el mundo jugó fútbol alguna vez en su vida. Todo el mundo puso dos piedras y jugó un partidito. Y por el solo hecho de haberlo jugado alguna vez en su vida, ya ellos saben de fútbol, ¿sí me entendés? Y en realidad, ¿quién puede ir y desmentirle que no sabe? Ellos están seguros de que sí. pero usted qué cree que sí saben o que sí tienen la información suficiente como para decidir el rumbo de un club. Tienen Lo que pasa es que información, datos. claro, es que es como conceptos cerrados de qué es saber de fútbol o no. Y la gente simplemente piensa que porque jugó fútbol desde niño, porque ha visto fútbol desde niño, porque ha escuchado hablar a las eminencias de nuestro periodismo deportivo, ya entonces obviamente tienen que saber de fútbol, pero a nivel de ir más allá, de gestionar una plantilla, de- del juego como tal, yo pienso que no. No. Yo también creo y hay veces uno por no entrar como en polémicas y supuestamente ser respetuoso, no dice lo que, por ejemplo, nosotros, yo siento que nos pasa, como por no llegar y decir directamente que creemos que hay dirigentes o que hay personas que toman las decisiones, que no tienen una información muy profunda, terminamos sin decir nada tampoco. Y yo creo que un equipo de fútbol y ese tipo de decisiones sí tiene que ser tomados por expertos, como en cualquier empresa, como en cualquier empresa. O sea, las decisiones importantes de una empresa las debe tomar especialistas en lo que se hace. En el fútbol no siempre las toman especialistas. No siempre, Muy- no, es más, casi nunca. casi nunca. ¿Cómo se elige un técnico? Pues- ¿Cómo se contrata jugadores? Son decisiones que valen demasiada plata para un club y las Pues no- toman no- personas que no saben medir. O sea, en muchos casos, cuando hay una relación buena técnico, sí. El técnico es el que termina tomando muchas de las decisiones deportivas de la plantilla, y pues el presidente únicamente ejecuta que le pide un jugador, y pues de eso depende el rendimiento deportivo y el proyecto a largo plazo, que al entrenador le vaya bien, o si no tiene que llegar otro entrenador a plantear otro proyecto deportivo totalmente distinto. O sea, no hay una línea de proyecto, y eso creo que es la constante en Colombia. Presidentes con el entrenador tomando Muy decisiones. peligroso, súper peligroso, porque como pasaba cuando yo estaba en el Pereira, llegaba un técnico y sacaba 15 jugadores, porque sí, los sacaba porque supuestamente eran muy malos,
y llegaban otros 15 y uno veía que no eran mejores que los que se fueron. Y pasaba así todos los años y yo como que me cuestionaba eso. Yo decía, ¿por qué el dueño del equipo, que es el que invierte la plata, no se preguntará ¿por qué permitirá eso? O sea, yo nunca lo entendí. Y eso vale la mucha plata, eso relación, vale más que una sí, primera C. totalmente. Claro. Esa relación dueño técnico o presidente técnico dura lo que duren los buenos resultados, weón. Si en el tercer partido ya perdiste, en el cuarto partido ya perdiste, esa relación se acabó. ¿Por qué? Porque por eso mismo que estamos hablando de que ellos no tienen el conocimiento verdaderamente de qué es lo que ese técnico puede hacer con un equipo en el día a día. Entonces ellos pierden un partido y ya está. Ellos piensan que se vino una crisis, ya entonces empiezan a pensar que el técnico no sirve, se acaba esa relación y... Yo creo que el proceso está a la inversa, o sea, los clubes deberían de tener una nómina y decirle, "Vea, esta es la nómina de ese equipo, usted quiere dirigir esta nómina, ¿le parece que es una nómina con la que usted puede desarrollar su plan de juego? ¿O qué cree que necesitaría? No, sí, pero necesito X y Y jugador", y ahí pasaría como a un tema de comité técnico, así los aprueban o no, pero no puede llegar una persona y ser dueña del club por el tiempo que dure, porque las decisiones son absolutamente unilaterales. Eso es para un lado o para el otro, Sebas, o sea, es prácticamente lo mismo, porque vos como empresa, si vos contratás un técnico con el que sabes que te identificás y al que le vas a dar un proceso, así en los primeros 10 partidos no le vaya bien, así en el primer semestre no le vaya bien, pero que vos sabes que y estás convencido que a la larga ese proceso va a dar frutos, pues entonces le doy libertad para que él contrate, como pasa en Europa, que es el técnico el que contrata y es el técnico el que dice cuánto se gana este y este y este. ¿Pero por qué? Porque sabes que le van a respetar un proceso, pero vos aquí, ¿cómo le vas a entregar a un técnico que te contrate 10 jugadores si vos mismo sabes que a lo mejor en 5 partidos lo vas a echar? Entonces estás yendo en contra de tu propia empresa. ¿Cómo? Yo creo que el problema, y no contratan o no acercan personas, que yo creo, weón, que normalmente exjugadores, yo se lo he dicho a Mao desde hace rato, por ejemplo, y yo lo veía, por ejemplo, en Once Caldas con el Quinsoto. Un exjugador que le dé tanto al club y que el club también de alguna manera creció por esos jugadores, ¿cómo no va a ser una persona que le va a ayudar precisamente para que eso no pase? Y porque estén preparados también, Diego, para esas nuevas funciones. No se trata de cualquiera que fue exjugador ponerlo ahí porque sí ya. ¿Crees que Mao es cualquiera? No, obviamente Mao no es de ese tipo, pero hay un montón de casos en los que llenamos los equipos de exfutbolistas que simplemente no están aportando nada y están ahí solo por lo que pasó. Pero, Andrés, también. pero yo creo que, yo le digo, por ejemplo, en el caso del Pereira, estaba lleno de personajes que no tenían ni idea de fútbol. Y muy poquitas veces exjugadores o personas que estuvieron en el equipo ocuparon esos cargos. Yo no veo tampoco tantos casos. ¿Cuáles casos? Que, por ejemplo, gerentes deportivos o asesores del presidente. Yo no veo muchos casos. No, pero que porque los otros sean malos no quiere decir que porque este llegue y por ser exfutbolista lo haga un poquito mejor está bien, ¿no? La idea es que se haga un buen trabajo y para hacer un buen trabajo, pues muy bacano que conozca y haya vivido lo que es el fútbol profesional a la interna, pero también muy bacano que esté preparado para sus diferentes roles. Porque yo veo las divisiones menores de todos los equipos del fútbol colombiano y son llenas de exjugadores. Pero bueno, ¿y qué hicieron esos exjugadores para prepararse y para trabajar en lo que están haciendo en estos momentos? Simplemente los nombramos están porque... como técnicos. Están como no, técnicos. es que sí, está bien, es que también es parte de los cargos importantes. Entonces decimos, no, es que este le dio mucho al club, hay que ponerlo. Pues, ¿cómo así? Ya le diste mucho al club como jugador, pero ¿qué me puedes ofrecer en otro cargo? ¿Qué tan capacitado estás para asumir ese cargo? Sí, no solo por el hecho de haber sido jugador. ¿Qué modelos ven ustedes, por ejemplo, acá? De esos, ¿cómo podemos decir? Modelos deportivos o modelos administrativos en clubes de fútbol. Hay juntas, nombran un presidente y si es pues en Colombia, si es un equipo con recorrido, pues tiene un gerente deportivo o una persona encargada del área deportiva, pero muchas veces termina cumpliendo muchos roles logísticos. Así lo tienen la mayoría de
de clubes. Digamos que la única estructura similar a lo que se está haciendo en otros lugares, una dirección deportiva, yo creo que es Nacional, Junior también un poco. ¿Con quién? Héctor Fabio, aunque no tiene toda la responsabilidad de las contrataciones, pero sí tiene un rol mucho más estratégico pues en el área deportiva. Pitirri también no, pues en Tolima, no sé en Millonarios ahora cómo sea. Pitirri quizás también, pero no totalmente América con el, no sé si es un tiene un español o director un portugués. deportivo, pero una persona que esté totalmente Son encargada varios. de toda el área deportiva, que fútbol formativo y haga ese enlace, y yo creo que hay muy pocas estructuras en Colombia, diría que no hay. De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en Colombia y por fuera, ¿cuál podría ser una estructura medianamente ideal en ese sentido? O el Yo creo que más relacionamiento. allá de la estructura, es los clubes sí deberían tener especialistas en tomar decisiones deportivas. Más allá de tener un buen administrador, más allá de tener los gerentes que pueda tener, pero especialistas, porque el fútbol tiene su especialidad. Yo creo que eso es un error muy grande porque se contratan, es exagerada la cantidad de contrataciones que se hacen y la plata que se pierde por no alcanzar ese nivel de detalle. O sea, se contratan muchas veces jugadores peores de los que están en un plantel y ahí es donde se va la plata y eso no tiene nada que ver con estructura. Hay un tema Yo que... no sé. Dale, Dale, Sebas. Dale vos. Lo que yo iba a decir saludos. de lo que decía, dentro de lo que decía Caballo de los especialistas, hay un tema que a mí me cuestiona mucho y que es súper importante, que es el tema de la captación y todo el tema de scouting, que ya hay también, digamos, formación académica para ese tipo de personas. De acá sigue siendo absolutamente arcaica y absolutamente a ojo de que yo conozco al señor del equipo de Tumaco, que yo conozco al señor de Jackie, que me manda los mejores jugadores, pero realmente aquí los procesos de captación casi no han evolucionado. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que estudió en Inglaterra scouting y te presenta un informe de lo que hace de un seguimiento de un jugador y vos ves una estructura absolutamente diferente, más allá de que eso no garantiza nada, pero al menos minimiza los riesgos. Y yo creo que los equipos en un área tan exageradamente importante no han hecho un crecimiento suficiente para poder tener los mejores recursos del país. O sea, yo no sé de pronto Nacional si tiene una red más grande, no sé Cali cómo sea la red de ellos en ese tema, pero realmente es una o dos personas que hacen llamadas y que les mandan jugadores y después uno los ve en entrenamiento a prueba y algunos sí son buenos jugadores, pero todavía no hay como una estructura de captación suficientemente buena para los equipos, sobre todo los que tienen poder adquisitivo pues y pueden como gastarse plata. Yo estaba haciendo uno de scouting muy bacano de una escuela que se llama MVP, si alguno está interesado. Es bueno. Paso el contacto, es bueno, bacano. Si es que ¿Te hacen rebajada por la cuña que acabaste de hacer o qué? Sí. MVP. No, Cupón pues, de descuento. si alguien interesa, no tengo, ojalá. Yo cuestiono, por ejemplo, Pero las bacanos. contrataciones de extranjeros en los equipos colombianos. O sea, ¿cómo contratan los extranjeros acá, por ejemplo? Por video. Pues por data puede llegar inicialmente a, pues así hizo el proceso. Inicialmente se filtraron una cantidad de datos y de ahí pues pasa a un siguiente nivel y es evaluar el jugador, y de acuerdo a eso pues se hace un seguimiento y se evalúa si económicamente es viable traerlo o no. Sí, bueno, pues Yo creo que es el caso Nacional. Así es Otro Nacional. equipo exacto. simplemente le Esto. muestran el video al técnico y si al técnico le gusta, el técnico le dice al que sea encargado de eso en el club, le dice, quiero este jugador, consígamelo. ¿Cómo se aprende? O sea, si eso en realidad se aprende la gente que tiene la capacidad de ser ojeador. Pero que muchas veces es como un talento que se adquiere o que viene con él o que a través de los años pues lo adquieren, ¿cierto? Y es gente que lleva trabajando en el fútbol mucho tiempo. Eso se puede mejorar, Meca, si el ojeador aprende a ver situaciones específicas que necesitan los jugadores. Claro. ¿Sí me entiendes? No solamente empíricamente, porque este pelado juega muy bien, porque este pelado hace esto, porque este pelado es rápido,
no, sino que tácticamente cómo puede funcionar o encajar en un equipo, las otras habilidades, cómo conduce la pelota, cómo hace un control. Pero incluso a los 10 o 12 años, Mao. Si a los 10 Pues, años vos sos el que le vas a sí. enseñar esas cosas. No, yo digo es más a nivel profesional, pues, o sea, para usted poder coger y contratar un jugador. No, Porque pero sí, yo el la niño- pregunta de Meca la veo más es como por ese señor famoso que es el que, por ejemplo, que le lleva jugadores a Medellín, que le lleva jugadores al Cali, un señor que se va a ver fútbol, weón, en fútbol aficionado infantil y dice, vea, ese peladito va a ser un teso, y resulta Así, que pero ese terminó al final- siendo un teso. Pero al final eso de ahí ya no se necesita tanto porque ya lo pasas al club donde realmente ya lo vas a formar. Por eso, Ya pero por eso la pregunta de Meca, si eso se aprende en un curso o si eso es algo que se ha desarrollado porque de tanto mirar o de haberlo jugado. Seguro que Sí. se aprende mucho viendo, pero que uno darle estructura a la explicación del por qué cree que ese jugador tiene potencial, también puede influir y puede ser algo positivo para que cada puesto en el fútbol cada vez sea mucho más especialista y tenga muchas más herramientas. Yo sí creo que Pero yo creo que eso aplica más es ya a nivel profesional, porque cada club tiene unos requerimientos específicos, según la forma como juega, según el entrenador que tenga, y ahí el man que sea el scouting del club va a tener que saber escoger sus jugadores según esas condiciones, porque si no, Claro. pasa lo de siempre, traen jugadores totalmente, bueno, que no encajen en el modelo, en la idea o en la filosofía del club, y es casi un riesgo muy alto pues de que el pelado no funcione o que el jugador no funcione. Lo que pasa es que ahí también entra a jugar, yo a veces no entiendo como ese tipo de actuaciones de algunos clubes, y es, traen al entrenador, el entrenador más, o sea, de acuerdo al presupuesto, las posibilidades que tenga el equipo, trae X cantidad de jugadores, no se le da la continuidad al entrenador o por las razones que sean, y se quedan esos jugadores que el man trajo y ya llega otro 3 años de liga contrato. completamente distinta, un contrato de 2, 3 años, y ahí qué. Entonces ese proceso... Eso es lo que yo no entiendo, Meca, porque parece que el entrenador fuera una institución dentro del club. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan jugadores del técnico? Yo eso no lo puedo entender. Es que el técnico los paga. Tiene que el club es el que va a hacerse responsable de esos jugadores, debe ser el que los contrate, no el club, o sea, no el técnico. El técnico debe tener una necesidad, las pasará en un consejo, se toman las decisiones, pero no pueden ser jugadores del club, y eso pasa mucho. O sea, es que lo que es más grave es que eso es muy común. Y no lo he podido entender, porque es que al final el dueño del equipo que estamos diciendo acá que toma, y muchas veces los hinchas los critican, son los que se tienen que hacer responsables después por esos gastos. Sí, pero muchas veces, Diego, el técnico pide un jugador X y le dicen, no está X o económicamente no nos da para X, pero vea, Y es igualito, es muy similar y es más barato. ¿Qué dice el técnico? Ah, pues tráigalo. Y llega Y y no, parce. Un desastre. Entonces, ¿qué culpa tiene el técnico? Toda. ¿Por qué no analizó ¿Por a Y? ¿Por qué no analizó a Y y dijo que no lo necesitaba? Que No, porque es que el Ricaute, pedido fue que a lo X. tenemos ahí de 17 años, es mejor. ¿Para Porque qué vamos a el traer a pedido Y? fue a Eso no es X. bueno. Pues si él necesitaba X. Él no necesitaba Y, él necesitaba No X. había plata para traerlo, entonces vamos a traer a Y. Y él sabe que no le va a servir. Entonces, Qué puta jugador, oye. vamos quiero a Y. acá tenemos Quiero a a Y. Ricaute, es calvo, flaco, pero juega muy bien, tiene 17 años, es capaz de jugar. O sea, es que yo lo que entiendo es, si no vamos a traer un jugador para mejorar el equipo, ¿para qué lo traemos? O sea, estoy de acuerdo, pero si vos como técnico pedís una cosa y te dicen, vea, está esta otra opción que es muy similar, usted que La puede analizar y bueno, lo puede analizaron y analizarlo. sirve, bueno, tráigalo. Al entrenador siempre habría que darle, yo creo que no casarse con una opción, sino más bien un tema de funciones, o sea, o de necesidades. Estoy buscando un lateral derecho, bueno, ya están estos.
Y ahí nos Sí, podemos es- mover. pregunta, perfil, característica, pues eso en Puro un Monchi. mundo ideal, sí, pero eso no. Pero tampoco es una cosa pues que uno diga, Sí, total. puta, la maestría. Pachanga no es tan duro. ¿Se acuerda cuando nos poníamos a hacer una nómina barata del fútbol colombiano? De jugadores descartados. Tan Vamos duro los no dos. era. ¿Ah? Sí, ¿Y cuál era la nómina? ¿Cuál se era? puede, se puede. En el momento estaba tal para el interior que no tenía equipo, estoy seguro. Parce, en serio, uno se pone a hacer y hay buenos jugadores, hay muy buenos, Claro. que son valorados. Yo pienso que eso tiene que ser una mezcla, hombre. O sea, el club no puede abrírsele de patas a un entrenador, a darle carta abierta de que, vea, le vamos a traer los refuerzos que usted diga. Entonces, muchos han llegado a clubes y traen 10 jugadores. Y pasa lo que estábamos hablando, a los 6, 7 partidos, entonces ya vos te quedas con 10 jugadores que los trajo ese entrenador, que seguramente a las personas del club ni les gusta, pero ya tienen contrato 3 años. Entonces el club, yo pienso que debería tener una base, contratar sus jugadores bases, y si va a traer un entrenador, hermano, podemos ajustar dependiendo de las necesidades que usted más tenga, y venga, miremos a ver qué podemos traer según el presupuesto que se tiene. Pero que sean jugadores ya, como dice Pacho, con un perfil, con algo que encajen dentro del club, y que vos sepas que si viene otro entrenador puedes seguir contando con ellos. Pero hay muchos entrenadores que vienen y dicen, no, sí, venga, yo necesito 10 jugadores, y internamente dentro del club le dicen, pero vení, este jugador, no, es que a mí me gusta yo quiero este, y pueden y se lo traen. Y ya se sabe Pero que eso ya después va a ser un también desastre. es más por el cometazo. Por eso. Sí, que ya. Pero pues Ahí ocurre, está. por ejemplo, el Barcelona compró a Coutinho, imagino que en su momento, no sé cuál fue el que lo mandó a préstamo porque no lo iba a tener en cuenta. También pasa pues en grandes equipos que contratan buenos jugadores ya sea por la visión de un entrenador junto con el director deportivo, equipos con estructura, y aún así esos jugadores terminan yéndose, o por expectativas de jugador, que también ocurre, que creen que tienen que ser titulares siempre, y también eso es un problema muy bravo para la gestión de una plantilla, que uno trae jugadores, los acaba de contratar, y muchas veces hay un cambio de entrenador, y el nuevo entrenador pues no tiene que ponerlo porque sí, al otro le gustaba, y cuando llegó quizás ajustaba mucho más a su modelo. Llega no encaja inicialmente, tampoco lo vamos a sacar de la plantilla, pero él cree que debe ser titular, y ahí también hay que sacarlo. Los Entonces, técnicos deben tener mucho miedo a empezar de nuevo, y yo pienso que cada que llegan a un equipo es prácticamente eso, y la forma de contrarrestar eso es tratar de traer 3 o 4 jugadores que ellos han dirigido en equipos pasados, que les ha ido bien, y el discurso es: yo sé lo que este jugador me puede dar. Y por eso también. a mí como jugador me tocó, que un técnico que me quería a mí me llevaba para donde iba, ¿sí me entendés? Y uno siempre sabía que en caso de que ese entrenador le fuera mal y lo echaran, uno quedaba como ahí como medio a la deriva, porque quién sabe si el entrenador nuevo que llegaba pues no iba a contar con uno. Yo creo que eso es imposible de evitar. Sí, pero mira, una cosa, de alguna manera. Y los Dale, primeros los primeros que cortaban eran los entrenadores que eran los jugadores que eran del antiguo entrenador. Claro, Ya claro. vos quedabas porque- con esa. Claro, siempre, porque uno llega como con una etiqueta aquí atrás que dice: lo trajo el entrenador pasado. Ya, ahí está marcado. El entrenador nuevo llega y dice: este me lo trajo para aquel otro más. Bueno, no sé. ¿quién llevó a James al Everton? Ancelotti, ¿no? Eso. Sí, pero esos jugadores tienen otra protección, Pacho. Es que la exposición también, pues me decís que Coutinho y puede jugar y no jugar, pero o sea, son manes que a los ojos del universo ya muestran una condición que, No, o sea, pero hay que es guardando las diferencias, Sebas. no, obvio, pero Colombia, yo lo que digo es que lo que digo mucho es las apuestas que a veces hacemos acá nosotros, de gente que es absolutamente desconocida por el medio y por todas las personas, y traemos a ver si de pronto nos encontramos un diamante. O sea, esas apuestas así a ojo cerrado para el club, o sea, eso es un suicidio. O sea, realmente
Pues, pero igual lo que pasa es que, claro, habrá unos que dirán que no es positivo, pero ha habido otros casos muy exitosos donde le han sacado el estadio y... Sí, pero uno cada fíjate, cuánto meca. no, Sí, no, el promedio es muy pocos, bajito. Demasiado Muy bajito. bajo. seguro, habría que ver es el tema proporcional en dinero, pues, pero ha habido apuestas que seguramente han funcionado muy bien. Pero yo no sé, pero yo digo que por lo menos que me ha tocado en extranjeros. Yo creo que la mayoría, y más porque es que la liga colombiana es dura, o sea, es competitiva, o sea, un extranjero, la mayoría de extranjeros acá no les va muy bien. Pero Diego, pero también es porque el presupuesto de los clubes acá no tienen para atraer jugadores de primera línea de cualquier otra ¿Es liga. para qué traen? Entonces, De acuerdo. por eso. Pero Entonces les ¿para qué toca empezar a traen? mirar. Pero no, ¿Cuál es la necesidad de tener un argentino o un uruguayo en el plantel? Porque sí. no, pero es lo que te digo, o sea, pero ya como ha funcionado, seguramente se pegan de eso. Yo también pienso que debería haber un poco más de fondo en esa toma de decisiones. Lo que pasa es que entiendo el caso de Cano, le funcionó muy bien. O sea, en este caso al Pereira, por ejemplo, y después al Medellín. El caso de Armani, a Nacional le funcionó muy bien. Pero después de cuántos mecos, o sea, Sí, por ¿cuántos eso, son los que le fueron bien? El caso de Galván cuando llegó y que eran manes que en su país de origen seguramente no eran relevantes o importantes. Pero si vas a poner a mirar la última década en Colombia, encontrás un poquito de extranjeros que hayan triunfado realmente acá. Para la cantidad de extranjeros que han venido. Triunfar El es porcentaje. ¿Ah? Triunfar es que... Pues no, que hayan hecho carreras exitosas en el sentido que hayan sido competitivos y hayan jugado constantemente en sus equipos. Han sido pocos. O sea, que hayan sido titulares habituales y hayan mantenido. Uno se acuerda pues, de Omar Pérez y algunos que han hecho carreras impresionantes y que uno valora a ese tipo de jugadores porque realmente le han cosas muy buenas a la liga. Pero sí ha habido muchos. Pero yo creo que ni siquiera cada equipo tiene uno. El tema ni siquiera debería girar en torno a extranjeros o pues porque en todo caso usted en algún momento también usted también es un jugador extranjero en algún momento. Si no, es de los dos mecas. ¿Cuántos fuera, acá de mismo? afuera o de adentro? Exacto. Colombianos contratan y ya sabe uno que va a ser un desastre, weón. Es que ¿cuánto no le ha pasado a ustedes que están dentro de un equipo y le dicen a usted, no, van a contratar a este man y usted ya sabe que le va a ir mal? Pero es una falta de análisis porque tener a esa persona en el medio. O sea, yo me refiero mucho a esos casos donde el entrenador dice quiero este man de la nada, un jugador que no tiene ningún eso, ningún club ni nadie lo conoce, a ver si de pronto le va bien acá, y es argentino uruguayo donde sea, no porque tenga nada contra ellos, hay muy buenos jugadores, sino que las apuestas generalmente son un a ojos cerrados así de pronto. O sea, realmente no hay ningún análisis de fondo desde el juego para decir este man realmente tiene la capacidad de marcar diferencia acá, no hay ningún análisis, porque sí. Tienen razón, o sea, más allá de que sean extranjeros o no, si las contrataciones que hacen los equipos si son para mejorar las nóminas o simplemente es porque toca contratar jugadores para decir que armaron buenos equipos. Y ahí la pregunta va con a lo de ahora respecto a los dueños, o sea, si yo soy dueño del equipo, o sea, yo soy el que estoy poniendo la plata, es el bolsillo mío, yo debería poder tener esa decisión de meterme en todo lo que ocurre en el equipo, tanto administrativo como lo deportivo. O sea, debo estar en todo. Lo puede hacer. Sí, lo puede hacer, pero que sea lo mejor para él, ¿no? Porque es que pasa igual, o sea, nosotros vamos a armar no sé, panaderías y entonces vamos a querer, sin tener idea de cómo se hacen los panes, tener el control de todo y elegir, pues seguramente vamos a equivocar, pasa lo mismo. En cualquier negocio yo creo que es igual, en el fútbol es súper común y esas personas terminan siendo crucificadas y todo el mundo dice que en muchos equipos pasa y me parece que es de manera injusta porque hay muchos que sí hacen esfuerzos grandes, muchos dueños que sí hacen esfuerzos muy grandes para que el equipo le vaya bien. El problema es que estos manes no delegan, ¿no? O sea, lo ideal sería que sean dueños del equipo, pero que ellos contraten una persona en la que confíen ciegamente, que esa persona dirija el equipo y que ellos simplemente se dediquen a
o sea, casi que ni hacer parte de eso. Simplemente cuando van a contratar a un jugador, esa persona va y le dice al dueño, mira, estamos a punto de contratar a este jugador, pasó por un consejo deportivo, un consejo de lo que sea que tenga que pasar, pensamos que es una buena opción para el club, vale tanto, ¿lo aprobás o no lo aprobás? O sea, que sea simplemente en cuestión de dinero, pero que no sea que está metido en la decisión de que es que este va a jugar, de que el técnico me lo va a poner, de que no me lo va a poner, de que después lo voy a vender, no. Tiene que delegar. ¿Cómo se sienten los jugadores? Yo me imagino que a ustedes les pasó en algún momento cuando el dueño del equipo entra directamente a darles indicaciones del juego como tal. Pues ni siquiera hay un tema obviamente ni contractual ni nada que uno diría pues que es más de su resorte, sino del partido, de que se equivocó o no se equivocó, de cómo debería hacer las cosas. ¿Cómo me tocó eso? Al flaquito, que hable el flaquito y yo. A usted le tocó, yo no jugaba. A mí en el entrenamiento me sacaba. Pero y bueno, y aplica y todo, la pregunta aplica y se puede abrir a presidente también. No solamente a mí no me parece, a mí eso no me parece correcto, pero en lo más mínimo. O sea, vos entras, por ejemplo, en un entretiempo, vos sabes que estás jugando mal, de pronto cometiste un error, vas perdiendo el partido y lo más normal del mundo es entrar a un camerino y el técnico se puede pegar la emberracada más grande del siglo y te puede insultar, te puede decir lo que sea y uno como jugador, uno lo acepta. Cuando no es el técnico, sino que es esa otra figura, llámese presidente o llámese dueño, es un choque. No sé por qué, no sé si por el solo hecho de que él no sea el técnico, sino que sea esa figura, es un... o sea... Porque es que no le corresponde, David. Claro. Es que no le corresponde. Sí, pero por ejemplo, en mí tenía el efecto contrario. O sea, a mí normalmente cuando un técnico se me emputa y me dice tenés que hacer esto y no hiciste esto, yo digo, bueno, sí, tengo que hacer esto, pero cuando es otra persona la que lo está diciendo, que no es el técnico, yo era como, no, ¿esto qué es? O sea, le dan ganas a uno como de quitarle los guayos y no jugar más. Sí, pero por eso, David, ese choque existe es porque vos sabes que a esa persona no le corresponde decirte eso. Claro. Pierde coherencia el mensaje de la empresa. Pero más allá de que no le mismo se corresponde, bloquea. pero no, es porque no le corresponde o esa persona no tiene como la credibilidad para o los argumentos para decirlo. Por las dos, seguramente por las dos, porque vos sabes que casi siempre las figuras de dueños no entienden mucho de fútbol. Entonces te van a venir a dar una indicación. Primero, nunca estuvo en todos los entrenamientos ni nunca sabe qué es lo que le están pidiendo. Y segundo, el man no es el director técnico. Y tercero, llega con el mensaje de una manera agresiva. Agresiva. Es la forma también. Yo creo que si el dueño algún día se le metiera a uno y le dijera a uno de buena forma, hey, mira, pienso que tal cosa y tal cosa la pudiste haber hecho mejor en buenos términos, hasta incluso uno podría tomarlo como algo positivo, pues y discutir con él de buena forma, pero braviando pues y puteando, sí, muy complicado. Diego, ¿sabes qué? Lo que estabas diciendo ahorita de la panadería, yo estaba pensando que a diferencia con el fútbol, es que esos dueños muchas veces son hinchas, o más allá de que sean el hincha del equipo del cual son dueños, el fútbol, como ha dicho Pacho aquí muchas veces, mueve emociones o pasiones y no mueve la misma pasión que una panadería o un banco o, qué sé yo, una zapatería o una cervecería. Y en ese sentido de pronto también hace que los dueños se la crean. Pues, y en todo caso tienen exposición y se vuelven visibles, relativamente importantes y figuran, o sea, con todas las connotaciones que tiene el fútbol acá. ¿No habrá diferencia también en eso? Pues a la hora de esa toma de decisiones y de lo que ellos hacen. Claro, y yo creo que lo que decía David, pues,
de alguna forma el fútbol interesa porque a mucha gente, porque parece simple. Entonces al parecer simple también como que la gente lo ve como sencillo de opinar o de dar sus puntos que creen que son la clave, y más si son los dueños. Pero yo creo que el fútbol sí tiene, pues, sí tiene su especialidad, y ahí las decisiones importantes deben ser tomadas por especialistas para equivocarse lo menos posible. Pasa en Europa. En Europa pasa lo del... Sí, mentiras que sí. En Europa también Depende de cuál país. Hay países que son peores que en Colombia. Sí. Depende del dueño. Por ejemplo, en Serbia, Mao, que la gente es muy pasional, ¿qué? Serbia. Sí. Sí, pero pues por ejemplo en el equipo que a mí me tocó, sí tenían una estructura, el presidente era un exjugador que después fue entrenador en Japón muchos años, pero pues era uno como de las leyendas del club, y de ahí para abajo el director deportivo, todos eran exjugadores del club. Y pues de los dueños, la verdad yo no tenía como conocimiento, ellos eran los que manejaban el club, tomaban todas las decisiones y las contrataciones de jugadores, de entrenador. En otros países les pasó a ustedes eso, que el dueño fuera o estuviera tan metido en esas decisiones del día a día. No. Parce, a mí no. Yo, por ejemplo, el dueño, por ejemplo, en el equipo donde yo jugué en Escocia, el dueño al principio de la temporada hacía un asado para todos los trabajadores del club, jugadores, gente de la oficina, todo el mundo, en la casa de él, que era una cosa gigante. Y eso era la única vez que lo veíamos, o que cualquier otra persona del club lo veía durante toda la temporada. Imagínense. En otros equipos donde estuve, también el dueño, sí se hablaba de un dueño porque existía, pero nunca, o sea, uno ni lo conocía, huevón. O sea, el técnico simplemente decía, tengo que hablar con el dueño a ver si me aprueba esto, y ya, pero al final la decisión la tomaba era el técnico, o en su caso el que estuviera como director deportivo. Escribió Catalina Sierra. Nos dice, excelente programa. Con ustedes se hizo más o menos la espera del regreso del fútbol, especialmente el colombiano. Espero sean muchos capítulos más. Un aplauso ahí. Qué bien. Flaco me río. No, yo sé cuál de es, ese es Flaco, él es el que... Usted lo aprueba, lo autoriza. Sí, yo no... Sí, claro, es que el flaco es el filtro, ¿cómo así? Pacho no está para el chiste todavía. Pacho, yo necesito a Pacho porque Pacho es el que me califica bien, Pacho es el exigente. Y Pacho es muy exigente. Pacho y el caballo son los más exigentes. Sí. Dos gallinas ahí relajadas ahí en el gallinero. Llegan y le dice a la otra, es que vamos a hacer una apuesta, pues, la que ponga el huevo más grande. Listo, de una. Ahí me sentó la gallinita. Salió huevo. Como este tamaño, pesaba como 2 kilos. Ahí, huevo. De este tamaño. Ahí me le dijo la otra que se sentó ahí mismo la otra y empezó. Un huevo como este tamaño, 6 kilos, ahí hemos soltado toda grande. Es que, ¿cómo te quedó el ojo? Es que ya vos cómo te quedó el culo. Está bueno. Está bueno, Franco, está bueno. No. Parce, ¿sabe que quedó en primer plano las dos caras, Flaco, weón? Buenísimo. Muy bueno. Bueno, muchas Eso lo gracias. Nos vemos.